Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles. Bueno, después de todas estas cosas que han venido pasando con este tema de la pandemia y con todas las restricciones que hemos tenido, bueno, esperando también que el Señor extienda su mano de gloria y de poder, no solamente para restaurar la salud de tantas personas enfermas, sino que Él extienda su mano también para hacer entender y comprender y crear y que se cree una disciplina social que permita a los ciudadanos a respetar las normas de bioseguridad que están siendo impuestas, porque de verdad, si son colocadas, son para nuestro propio beneficio, para beneficio de la gente de la ciudad. Espero que todos ustedes sigan activos en la fe, orando, haciendo su devocional, seguramente repitiendo estas enseñanzas para que las puedan afianzar en su corazón. Hoy quiero compartir con ustedes un tema distinto. Vine hablando acerca de San Juan y la decisión de una vida pura para no ser avergonzado frente al Señor. Y luego hablé de estos personajes que sorprendentemente se quedaron muy decepcionados cuando descubrieron que su lugar no era el cielo, sino el infierno. Cuando descubrieron que no eran ningún orgullo para Dios, sino una vergüenza, cuando claramente el texto dice que les dice, apartaos de mí, no os conozco. Y hablamos acerca de cuidarnos para no llegar a tener esta decepción pensando ir al cielo, terminamos yendo al infierno. Ya hoy voy a darles un descanso sobre esos temas y quiero hablar esta noche sobre la oración. Pero quiero recordarles antes nuestras próximas actividades. No quiero que olviden que mañana, 29, es día de coinonía. Entonces usted prepare su corazón, prepare su vida desde ya, alístese si lo colocaron a orar o lo colocaron en su grupo a participar, a dar un testimonio, a contar una experiencia o a enseñar la palabra. Prepárese en oración y en ayuno y prepárese para que la palabra que salga por su boca, el testimonio, lo que usted va a decir, inspire y bendiga a otros, que no sea en sus labios ni en su carne, sino en su espíritu, y que al Señor tocando y quebrantando los corazones por la palabra que trae por su boca. También les recuerdo que este domingo 2 de mayo, ya 2 de mayo, sábado festivo, 1 de mayo, que es el Día Universal del Trabajo, y el 2 tenemos nuestro culto de Santa Cena. Y que usted ya debe empezar a preparar, comprar las uvas para hacer su jugo, tener listo el pan. Algunos lo hacen ellos mismos, preparan la masa sin levadura, la meten en el horno. Otros compran un pan y lo participan. Invite a los miembros de su casa, participe con los niños. Si tiene niños allí, menores de 10 años o de 10 años hacia abajo, menores de 11 años, digamos, puede participar con ellos en la Santa Cena. Está autorizado para eso, para que ellos también vayan aprendiendo y vayan compartiendo con la familia lo que significa la Cena del Señor y explíqueles. Así que el domingo, siendo la voluntad de Dios, estaré compartiendo la palabra con ustedes y adicionalmente aquí, en el partimiento del pan y tomando la copa, recordando la muerte de Cristo, el acto, como decimos siempre, más sublime y más extraordinario y la mayor muestra de amor, que alguien muriera por nosotros en la cruz cuando nosotros éramos pecadores reos de muerte. Bien, como dije, vamos a entrar a estudiar la Biblia y quiero que miren San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, versículos del 1 hasta el 8. Este es un pasaje que hemos escuchado muchas veces, seguramente usted nunca lo ha escuchado, pero lo vamos a leer hoy y lo vamos a tomar como base, como referencia para enseñar cómo debe ser la oración en este final del tiempo, cómo debe ser, cómo debemos orar en este tiempo tan difícil, tan peligroso, tan complicado del cual la Biblia habla. San Lucas capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 8. Lo tienen y si no tiene la Biblia a la mano, nosotros le vamos a leer los textos y allí van a aparecer también. Van a aparecer en el monitor, van a aparecer los textos que lee Angie, que quien me ayuda
durante este desarrollo de esta enseñanza. ¿Lo tienen? Entonces leemos en el nombre del Señor. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta ahí, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta es una parábola muy interesante, que siempre se ha utilizado para enseñarnos a nosotros la importancia de la oración. Y como dije, quiero hoy tomarnos un tiempo, un aire, para hablar de este texto que nos enseña. Revisemos primero la posición de la parábola. Si usted le mira versículos atrás, a partir del versículo 20 del capítulo 17, usted observa que ahí hay un título que dice la venida del reino. Y que esto que está aquí en San Lucas 17, también está en San Mateo capítulo 24 hasta el versículo 41. Son preguntas que hacían los fariseos acerca de la venida del reino. Entonces le preguntan ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y lo oímos el miércoles pasado y antepasado, hemos venido hablando acerca de esto, de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabrá ni la hora, pero de repente aparecerá. Y aquí el texto dice precisamente que Él no vendrá con advertencia. Ni dirá helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y estaba hablando precisamente del Señor Jesús. Lo que quiero mostrarles es que para que esta parábola el Señor la refiera, la está refiriendo en un tiempo peligroso. Y es en un tiempo difícil, según esto, porque era la venida del reino y Él les viene diciendo cosas como estas. Él dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y les hace un recordatorio acerca de la mujer de Lot. Dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Cómo miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y las circunstancias que estaba viendo aquella ciudad y aquel tiempo eran terribles. Era el tiempo de Sodoma y de Gomorra. Es decir, y no podríamos negar que las circunstancias y el tiempo que estamos viviendo ahora mismo son en esas mismas condiciones. Un degeneramiento total de la raza humana. Una violencia desaforada. Unos conflictos permanentes de guerra entre países, entre naciones. Una descompensación total de la naturaleza. Como decía algunos días, en algunos lugares, inundaciones terribles, tremendas, pérdida de bancas, carreteras, familias enteras. Y eso está pasando en este momento en Colombia. Ustedes saben. Pero si usted se traslada a algunas zonas del país, hace meses, 4, 5, 6 meses que no cae una gota de agua, mientras en otros lugares están totalmente inundados. Eso por mostrarles a Colombia, sin hablarles de otros países en el mundo que están siendo afectados por las mismas circunstancias y estuvimos hablando ustedes y yo acerca del medio ambiente. Y el Señor dice aquí, os digo también que dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y entonces dice el texto, versículo 37 del capítulo 17, y respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es decir, que esta parábola está precedida o está antes de un versículo que habla acerca del retorno de Cristo. Y concluye precisamente con un versículo que habla del retorno del Señor. ¿Debemos orar en este tiempo? Pues claro, tenemos que orar en todo tiempo. Pero ¿cómo debemos orar en este último tiempo?
¿Cómo debemos orar en este último tiempo del cual la Biblia enseña tantas cosas terribles y en el desarrollo de la enseñanza vamos a leer, Angie nos va a ayudar a leer algunos textos que van a tener mucho que ver y nos van a poner a nosotros a confrontar en el tiempo que estamos viviendo? Este es un tiempo de pandemia, este es un tiempo de dolor. Mucho dolor, a mí me generó mucho dolor ver en la televisión 12, 13, 14 ambulancias en un hospital de Medellín, esperar que alguien saliera de una UCI o de una cama y 12 esperando para ocuparlas. La muerte de tantas personas, el dolor, la aflicción, la angustia, el desespero. De lo que hablamos también hace 15 días cuando estaba predicando acerca de la angustia de la gente, de la manera en que la gente está viviendo y de las enfermedades mentales, porque las circunstancias que estamos viviendo son indudablemente circunstancias del último tiempo. ¿Qué entonces nos dice este pasaje con respecto a eso? El versículo 1 del capítulo 18, ustedes lo tienen ahí, manténganlo porque ahí vamos a estar leyendo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, en este tiempo tan complicado y tan difícil, en un tiempo como el que estamos viviendo, en vez de desmayar, hay que orar. Primera lección que tenemos que aprender en este final del tiempo, hay que orar, orar, orar y orar en lugar de desmayar. Porque es que orar es un privilegio de los seres humanos. Usted podrá decirme lo que quiera, algunos dicen que los perros le ladran al sol o le laten al sol, no sé, o a la luna. Pero yo nunca he visto un animal arrodillado hablando con Dios. Jamás. Orar es un privilegio de los seres humanos. Hablar con Dios es un privilegio de nosotros, sus hijos, los que hemos entendido al Señor. Y uno descubre que en la Biblia, Dios siempre nos ha invitado a hablar con Él. Somos nosotros los que le hemos huido. Somos nosotros los que le hemos rechazado. Y déjenme esta noche... le pedí a Angie que me leyera 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, donde hay invitaciones claras del Señor para nosotros, para que hablemos con Él, para que oremos. Jeremías capítulo 33, versículo 3 y San Juan capítulo 16, versículo 24. Escuchemos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga eso, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La preocupación de los fariseos en aquel tiempo era conocer los tiempos y las razones y las sazones de lo que estaba pasando. Y el Señor nos dice a nosotros, clamen a mí y yo les voy a responder. Y esas cosas que ustedes no entienden, esas cosas que ustedes no conocen, que ustedes no alcanzan a discernir, yo se las voy a mostrar. Pero no lo hacemos. Entonces, más bien de orar, más bien de clamar al Señor para que nos ilumine, nos dé visión, nos dé vista sobre lo que pasa, nos encerramos, nos olvidamos de Él. Y así de esa manera lo que caemos es desafortunadamente en la depresión, en la angustia, en estados de soledad, de incomprensión. Pero el texto está diciendo, hombre, clamen a mí, hablen conmigo, yo voy a enseñarles, yo voy a mostrarles cosas. Pero en realidad no lo hacemos. San Juan capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No hay nada más agradable. No hay algo que cause más satisfacción ni más alegría que tener la respuesta de Dios. Dígame que no. No hay mayor gozo que uno pudiera tener sino recibir respuestas del Señor. ¿Por qué usted no tiene ese gozo? Pues el Señor está diciendo porque ustedes no han pedido nada, porque ustedes no han pedido en mi nombre. Pero todas las cosas que ustedes pidan en mi nombre, dice, yo lo haré para que el gozo y la satisfacción de ver a Dios responder y de tener lo que estás pidiendo pueda cumplirse. La oración definitivamente es apropiada para las crisis. En diferentes estudios que se han hecho acerca de la importancia de la oración, se ha descubierto, por ejemplo, que los colegios
las instituciones educativas en los Estados Unidos y en muchos países donde en la mañana se inicia con la oración al Señor. El comportamiento y la actitud de los alumnos es totalmente distinto a los lugares donde no se ora. Nosotros sabemos que una persona que ora descansa, que cuando una persona puede hablar con Dios, tiene la tranquilidad y tiene la confianza que aun cuando vaya a pasar circunstancias muy adversas, la seguridad que no estará solo. Eso solamente ya le permite a su naturaleza, a su cuerpo, responder de otra manera. Cuando alguien está enfermo, esto es científico, datos científicos, cuando alguien está enfermo y confía y cree en Dios y ora, su cuerpo, su naturaleza responde de una manera totalmente distinta a lo que tengan que hacerle o a los medicamentos o al tratamiento que esté haciendo, a diferencia de una persona que no ora o no conoce a Dios. Por eso la importancia de la oración y la importancia de la oración en tiempos de crisis. Voy a leerles lo que dice el escritor a la epístola de los Hebreos del capítulo 4, del versículo 14 al 16. Porque es que este es un texto que siempre me ha impactado mucho y me hace orar, porque entro a la oración confiado, tranquilo, por lo que esta palabra dice. Miren lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y mire cómo se llama, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí está lo interesante de esto. Es decir, yo tengo la claridad y la conciencia que cuando oro a Dios, oro al Señor, pero me siento incluso más impulsado a orar y en muchas oraciones en mi oración digo, Señor, tú sabes lo que me está pasando. ¿Saben por qué? Porque el texto dice que el Señor Jesús fue tentado como nosotros. Y en ocasiones cuando parece un chiste, pero es verdad, cuando he tenido hambre, digo, oh Señor, tengo mucha hambre. Tú sabes lo que es sentir hambre, porque el Señor también tuvo hambre. ¿Se acuerdan cuando pasó por la higuera y tenía hambre y fue a tomar algo a comer y no había? Y también le he dicho, Señor, tengo mucha sed. Recuerdo que algún día estaba en un viaje misionero y habíamos caminado 8 horas y no había agua limpia por ningún lugar. En una sed terrible. Y mi oración era, Señor, tú sabes la sed que tengo y tú tuviste sed. Sabemos que eso pasó. Entonces Él sabe cuál es mi dolor, cuál es mi necesidad. Alguna vez en un accidente allí algo me ocurrió, me golpeé y yo hablaba al Señor. Decía, tú sabes, Señor, el dolor que tiene en mi cuerpo y la molestia que tengo porque tú sentiste el dolor. Y a mí me encanta este texto, es por eso. Porque yo le puedo hablar al Señor de mis necesidades, de mis circunstancias, de mis anhelos, de mis deseos, de mis miedos, de mis angustias. Porque Él mismo las tuvo. Y eso es lo que dice el texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando somos tentados por el pecado, por este mundo, por las inclinaciones naturales de nuestra sexualidad o los deseos pasionales de la carne, podemos clamar al Señor tranquilamente porque el texto dice que Él fue tentado en todo. Dice entonces el escritor bíblico, si sabemos eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. No tenga temor de hablar con el Señor en la oración. No importa la circunstancia. Si usted le falló a Dios, dígale, Señor, yo te fallé. Yo sé que tú nunca fallaste, pero yo te fallé y esa es una debilidad humana. Yo cometí, esto es lo que está diciendo el texto y por esa razón la oración es tan importante. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en el tiempo de crisis, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de dolor, en el tiempo del conflicto familiar,
Ahí es cuando este texto se hace vigente. Orar en lugar de desmayar. Y nosotros sabemos, ustedes lo saben, que la oración logra resultados. Hay resultados tremendos en la oración. Sé que muchos de ustedes lo tienen como una experiencia, Yo lo tengo como una experiencia. Lo que significa orar y sentir y ver la respuesta de Dios. San Juan, cuando escribe acerca de esto, primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13 al 15. 13 al 15, voy a leérselos, capítulo 5, versículos 13 al 15. Estas cosas, dice San Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo primero, tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué? Nos oye, dice el texto. Él nos oye. La única condición que coloca es pedir conforme a su voluntad. Pero está claro que la petición que hacemos a Dios conforme a su voluntad tiene resultados, tiene respuestas. Usted me dirá esta noche, pastor, pero es que yo estaba a punto de desmayar y es que es tan difícil lo que estoy viviendo. ¿Acaso yo no sé? ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso el Señor Jesús no sabe? No sabe que se acaban nuestras fuerzas, que nos cansamos de la dificultad. Pero aquí hay una muestra maravillosa. No sé si se acuerdan, en San Lucas capítulo 23, este capítulo, cuando San Lucas nos habla acerca del Señor Jesús en el Getsemaní. Acuérdense lo que pasó ese día. El Señor estaba afligido. El Señor, digamos que tenía angustia. Esta parte humana de Jesús llegó a sentirse a punto de desmayar. ¿Qué dice el texto que hizo el Señor? Orar. Vean lo que dice. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Déjeme explicar, ¿cómo solía qué? ¿Ir al monte a ver, a hacer ejercicio? No, a orar. Hacer ejercicio espiritual, a orar. Dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, vuelve a decir, oró. Y miren lo que dijo al Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oiga, y los otros evangelios, San Mateo y San Marcos, hablan de las veces que habló con los discípulos y estaban durmiendo y ya les dice, no habéis podido velar tan siquiera una hora, pero a mí me sorprende y por eso leí San Lucas y no los otros, porque dice que cuando él le dice al Señor que se haga tu voluntad en la oración y no la mía, dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice, y estando en agonía, escuchen eso, oraba más intensamente, entre más era la crisis, entre más era la angustia, entre más era el dolor, dice, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí es cuando hay que orar. Aquí es cuando hay que orar y no desmayar. Cuando las crisis y cuando las dificultades tenemos que enfrentarlas y parece que nos arroparan y nos destruyeran. Y si lo único que nos queda es la voz, nuestra voz es útil para orar. Pero si ni siquiera voz tenemos, podemos orar mentalmente al Señor. ¿No les ha pasado que hay ocasiones en que ni siquiera podemos hablar, ni queremos hablar, pero en nuestra mente la ponemos y la conectamos con Dios y hablamos con Él? Hermano, las condiciones en las que estamos viviendo son peligrosas. Terriblemente peligrosas y para nosotros no son nada nuevo. No son nada nuevo. Ya San Pablo en la epístola a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 3,
Ya el Señor nos está advirtiendo de la generación y del mundo que vamos a vivir. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No, ¿y para qué seguimos leyendo? Dice además, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo se cambia a Dios por el placer? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y dice, a estos evita. Eso no es lo que estamos viviendo. Esa es la generación de este fin del siglo. Y cuando aparece este texto en este capítulo, no es sino la recomendación evidente y clara del Señor, que en estos momentos difíciles, complicados, de pandemia, de enfermedad, de violencia, de la pérdida del afecto natural, no hay que desmayar. Lo que hay es que orar. ¿Saben por qué? Porque algunos se verán tentados y si no oran, se darán por vencidos. Y yo tengo que decir esta noche que Dios es suficiente para la ocasión, para toda ocasión. Cuando esté a punto de ceder en la tentación, cuando esté a punto de ceder en el pecado, cuando esté a punto de ceder en la condición y renunciar a todo, recuerde, lo que la Biblia recomienda es orar en lugar de desmayar. Orar en lugar de ceder. Orar en lugar de renunciar. Orar. Y la oración traerá aliento, traerá respuestas, traerá bendición. Amén. Segundo asunto que nos enseña este texto. Ahí en el capítulo 18 de San Lucas, del versículo 2 hasta el 7, van a darse cuenta cómo lo que vemos aquí es la persistencia de alguien. Mire lo que dice. Les empieza a contar que había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo, oiga la palabra, viniendo de continuo. ¿Qué es eso de venir de continuo? Persistencia. Eso es continuar, hacer, estar, persistencia, fidelidad en lo que se quiere. Entonces él dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí está. Es una viuda que acude a un juez injusto. Y nosotros sabemos que nuestro Dios no es injusto, que Él es justo. Nosotros sabemos que nuestro Dios es Dios de amor y de misericordia. Y la viuda le trae permanentemente esta queja a este juez. Y déjeme recordar una de las predicaciones de los últimos días, la que leímos en Primera de Pedro capítulo 5, allí lo tiene, el versículo 7, 8 y 9, cuando les estaba hablando acerca de la ansiedad. ¿Sí lo recuerdan? Mire lo que dice cuando el texto nos confronta a nosotros sobre esta situación difícil. A ver, Angie, 6, 7 y 8. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí algún día sacaremos un tiempo, un miércoles, para estudiar esto detalladamente. Pero dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, humillarse es postrarse. Es declarar el reconocimiento al Señor y entender que el poderoso y el absoluto es Él y no nosotros. Ahí está claro eso. Y Él dice, Él les exaltará cuando fuere tiempo. Cuando usted lo hace en medio de las circunstancias de la adversidad y de la dificultad y usted se humilla al Señor y lo reconoce a Él, espere un tiempo que el Señor va a exaltarlo.
Y el texto dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta viuda hizo lo que tenía que hacer. Hay viudas en la Biblia, muchas viudas en la Biblia. Es más, creo que hay tantas viudas en la Biblia que el Señor recomienda tener cuidado de las viudas y de los huérfanos. Y en eso procuramos, a la luz de la Biblia, cumplir este precepto. Pero, por ejemplo, en San Lucas capítulo 21, 2 hojitas más adelante de lo que estamos estudiando en el versículo 2, se habla de la viuda que entró al templo y traía la ofrenda. ¿Sí se acuerdan? Dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y a mí me llama mucho la atención, porque de repente cuando el Señor ve a esa viuda echar esas 2 blancas, esas 2 monedas, lo único que tenía a la ofrenda, el Señor inmediatamente entró a hablar por ella. Versículo 3 dice, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esa es una viuda que, débil y necesitada, permite que Dios intervenga por ella y a favor de ella. Pero la viuda del capítulo 18 nos enseña a nosotros la fe tesonera, la fe persistente, la oración persistente. ¿Por qué se ora por una cosa y ya? Y hemos orado 2 veces por lo mismo y resulta que ya decimos, no, pues yo le oré al Señor, espero en el Señor. La Biblia habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar, de la persistencia en la oración. Si usted viene clamando a Dios sobre algo que Él le prometió o algo que usted le pidió, permanezca firme, creyendo que Dios responderá a su oración. Pero no pare ahí, no se detenga. El texto dice claramente que este hombre le respondió a esta viuda por su persistencia. Y ahí hace una comparación muy tremenda. Sin embargo, esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dijo el Señor. Oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahí está. Se habla de la persistencia de la oración. Es decir, si nuestro primer asunto es orar en lugar de desmayar, el segundo es orar con fidelidad, orar con persistencia, permanecer nuestra vida en oración y mucho más en este tiempo de crisis y de dificultad. Y déjenme terminar. La tercera cosa que está en este pasaje es una pregunta interesante. La oración que se hallará cuando Cristo retorne. El versículo 8 termina con esto. Os digo que pronto les hará justicia. Pero hace una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y no se responde en el pasaje. Parece que esa pregunta el Señor la dejara para que la contestaran los fariseos o todos los que estaban escuchando aquello. Parece que esa respuesta no la daba el Señor, sino que la dábamos nosotros. La pregunta es clara. Cuando el Señor retorne, hallará fe en la tierra. ¿Qué dice usted, pastor? Me preguntará usted a mí. Y yo le digo, pues es muy difícil. Cada vez percibo que se pierde más la fe como doctrina. Cada vez percibo que se pierde más la fe como convicción, como el creer en que Dios puede hacer cosas. Porque el ser humano piensa que todo lo puede solucionar con dinero. Y lo hemos dicho siempre, uno con el dinero puede comprar la comodidad, pero no puede comprar la vida. O puede comprar los medicamentos, pero no puede comprar la salud. Eso está claro. Usted puede comprar un carro, puede comprar un avión. ¿Sabe cuánta gente tiene su avión privado? Pero no puede comprar la salvación. Ahí está el problema. Y el ser humano tiene que mirar, por eso la salvación es por fe, no por obras, lo estamos diciendo desde el miércoles pasado. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, es por gracia, por fe en el Señor.
Solo la oración nos puede capacitar para vencer a nuestro adversario y lograr la ayuda de Dios. Solo la oración nos puede capacitar para vencer a nuestro adversario, a nuestro enemigo, dice el texto, y lograr la ayuda de Dios. En un tiempo tan difícil como este, mis hermanos, se hace más válido y más importante el que el pastor les hable o nos hable de la oración. No solamente que les hable, sino que oremos. Quiero llegar a tener un culto solamente de oración. Voy a planificar bien y vendrá un culto donde leo 2, 3 textos, oramos 15 minutos, vuelvo a leer y volvemos a orar y vamos a hacer un culto de oración en vivo y en directo lo vamos a hacer, donde ustedes pueden participar y hacer sus peticiones en un día miércoles. Ya lo vamos a preparar. No lo hacemos ya porque ustedes entienden que este culto es grabado, este culto no se hace en directo. Pero voy a procurar con las personas que nos ayudan con el sonido, con los equipos, para que hagamos un miércoles de oración, solo oración, orando 45 minutos con el pastor. Leemos, oramos. Usted llama o usted escribe, hace la petición y oramos por eso. Eso lo vamos a hacer. Este es un tiempo en que debemos lograr la ayuda de Dios y no lo haremos sino clamándole a Él porque Él responde a nuestra oración. Entonces, mis hermanos, concluyo diciendo esto. Es tiempo de orar con persistencia y con fe. La oración de fe es una necesidad en este final de los tiempos. Esta oración de fe y de persistencia es la oración que se requiere en este final del tiempo. Amén. Los bendigo a todos y los invito a que a título personal, familiar, individual, en la noche, en la madrugada, al mediodía, a la hora que usted pueda, separe un tiempo y ore. Y usted que es una persona nueva, que todavía no sabe cómo orar, pues le vamos a dar indicaciones. Le vamos a dar indicaciones en unas próximas reuniones, pero por ahora haga un listadito, haga un listado sobre las cosas que usted desea, sobre las peticiones que tiene. Tome un lapicero y una hoja y empiece primero dándole gracias a Dios. Segundo, alabando su nombre. Tercero, empiece a colocar orar por Colombia, orar por la iglesia. Tercero, orar por la familia. Cuarto, orar por las necesidades y así haga una lista. Porque a veces dice, pastor, es que se me nubla la mente, yo no sé qué decir. Pues no importa, ore con los ojos abiertos, mirando el papel. Señor, ahora oro por mi familia, Padre. Eso es lo que debe hacer. Y así va a aprender juntamente con nosotros hasta que llegue el momento en que ya no necesitará el papel. Ya usted sabe por qué orar. Los bendigo en el nombre del Señor. Espero que nos veamos con la ayuda de Dios el domingo en nuestro culto de Santa Cena. Y no olviden nuestra ofrenda de sacrificio. La ofrenda de sacrificio es el mercado. Es sacar algo, traer algo, que realmente significa un sacrificio, comprar algo para ayudar a los más necesitados y al equipo de ministerio. Fundamentalmente es al equipo de ministerio. Ya han leído lo que dice Hebreos capítulo 13. Oramos para despedirnos esta noche. Señor, gracias. Honramos tu nombre y te glorificamos. Te damos gracias por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Permite, Señor, que tengamos conciencia y claridad que en este final del tiempo, cuando todo el mundo corre y se abruma y las clínicas y los hospitales están llenos y los hospitales y las clínicas de reposo y mentales están llenas, nosotros, tus hijos, tenemos una vía de escape maravillosa que es la oración, que tú respondes y que estamos autorizados para orar porque tú eres el que dices, clama a mí, yo te responderé. Señor, rogamos tu misericordia, rogamos tu bondad y que coloques en nosotros un espíritu de oración, de búsqueda de ti, de clamor. Padre mío, gracias. Gracias por esta palabra. Bendecimos la iglesia y a cada hermano. En el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Con la ayuda del Señor, nos veremos el próximo domingo.